De acuerdo a diversos estudios, la recaudación tributaria de México es una de las más bajas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, incluso de América Latina, y la situación se agrava al no tomar en cuenta los ingresos de los derechos sobre la producción de hidrocarburos. En este sentido, la recaudación depende en gran medida de los impuestos indirectos y en particular de los impuestos específicos sobre la producción de hidrocarburos, es decir, de los ingresos generados por Petróleos Mexicanos vía la renta petrolera. El papel dominante de la dependencia petrolera contribuye a una reducida progresividad potencial del sistema tributario mexicano. La presión tributaria en México ha aumentado ligeramente durante las últimas 2 décadas en comparación con los países de la OCDE. Sin embargo, esta tendencia alcista obedece principalmente por los derechos sobre la producción de hidrocarburos, los cuales en el año 2013 representaron el 33% de los recursos del sector público mexicano. El paquete fiscal y hacendario de la reforma energética originalmente planteó que el escenario anterior de petrolización económica cambiaría al modificarse el esquema fiscal de Pemex. Lo lamentable resulta que el paquete fiscal petrolero tiene como único objetivo la recaudación y la garantía de pago a las transnacionales que obtendrán contratos de explotación y exploración. Los esquemas de ingresos que obtendrá el Estado derivados de la exploración y extracción de hidrocarburos se pueden observar con tintes hechos a la medida de los grandes capitales extranjeros. En nada se modifica el esquema fiscal de Pemex, aun y cuando se permitió la reducción de su tributación fiscal en el pago de 10 a 3 derechos. Solo se cambiaron los conceptos de los derechos e impuestos, pero el peso de la tributación sigue siendo casi el mismo al vigente. Se trata de un esquema ventajoso para los contratistas al permitir que la mayor parte de la renta petrolera se vaya a manos particulares, ya que los conceptos de contraprestación en favor del Estado, que consisten en bonos a la firma de los contratos de licencia, la cuota contractual de fase exploratoria y las regalías, con lo cual no superarán las ganancias obtenidas por el Estado mexicano cuando ejercía el dominio directo sobre los hidrocarburos. Lo que se pretende es que la carga fiscal se incremente, haciendo imposible que Pemex obtenga los recursos suficientes para realizar las inversiones necesarias para mantener o incrementar la capacidad de producción actual. ¿Cómo hablar de una menor carga tributaria de Pemex si el Ejecutivo Federal pretende seguir obteniendo ingresos derivados de las contraprestaciones de la ahora empresa productiva? El dividendo estatal, un nuevo derecho de exploración que no es otra cosa que un nuevo impuesto al pago de impuestos sobre la renta y al Fondo Mexicano del Petróleo. Los ingresos petroleros para países productores como México no son cualquier cosa, pues gran parte del gasto público dependen de estos. Por ello, se requiere de un marco jurídico que impulse y garantice el uso eficiente y racional de los mismos, de tal manera que se incremente la riqueza petrolera propiedad de la nación y que no se reparta entre particulares, nacionales ni extranjeros. Debe establecerse la existencia de una absoluta y verdadera vigilancia por parte del Estado en el tema de los contratos que otorgue, ya que por medio de estos se estipularán las ganancias o pérdidas para Pemex. Petróleos Mexicanos fue creada con el objetivo de ser una empresa pública mexicana petrolera, dedicada a la explotación de los recursos energéticos, ahora con la participación del capital privado en las cadenas de producción de hidrocarburos. Este objetivo se ve opacado. Peor aún, el futuro sobre la renta petrolera a favor del Estado mexicano es incierto,
pues el solo hecho de existir contratos de utilidad y producción compartida hacen que las utilidades y el petróleo ya no sean solo de la nación, sino ahora de los extranjeros. En el caso de la utilidad operativa, que es la ganancia obtenida después de la deducción de los costos, de no establecer una regulación eficiente de costos, la nación se enfrentará al mercado especulativo que buscará la menor base gravable, es decir, inflar los costos, reducir las ganancias en apariencia y pagar menos. Pero si la tasa se fijara en términos del valor contractual de los hidrocarburos, quiere decir que se gravaría el producto del volumen producido por el precio, es decir, barriles producidos por precio internacional, cifra que representaría mayor ventaja para la nación. Es inadmisible que, siendo el petróleo propiedad de la nación, los contratos que se establecen van a ser en especie o en efectivo distribuidas entre el Estado, dueño del petróleo, y las empresas particulares, es decir, Pemex estaría autocompensando con petróleo o con ingresos por concepto de un bien de cuál es dueño. Habría que preguntarse, con lo establecido hasta ahora, ¿se cuentan con todos los mecanismos para asegurar la seriedad de las ofertas económicas? ¿De verdad quienes ganan las licitaciones serán quienes entreguen al Estado el mayor porcentaje de utilidad? ¿De manera discrecional se favorecerá a quienes representen un mayor negocio? No existen respuestas claras en tales cuestionamientos debido a que se siguen permitiendo fincar negocios en pro de intereses particulares y el manejo de los ingresos petroleros sigue como mejor lo decida la Secretaría de Hacienda. Es por ello que nuestro voto será en contra de este dictamen.